Persia, Grecia y Macedonia, desde la fundación del Imperio Persa hasta la conquista de Grecia por los romanos. Persia, al principio de la extensión de Persia, bajo Ciro se convirtió en un vasto imperio que se extendía desde el mar de Egeo, Egean, más allá de los Éufrates, e incluía, además del territorio original, Medios, Asiria, Babilonia, Asia Menor y Siria. Todos estos países fueron sometidos por Quirus en el corto espacio de 29 años, 558 a.C., 529 a.C. Tan grande fue la actividad, la empresa y la dirección de ese hombre extraordinario. Su muerte tuvo lugar durante una expedición contra el Masaketse, una tribu bárbara que vive al este del Caspio, y fue sucedido por su hijo Cambises. Este libro es del 1875. Ahora vamos a volver a nuestro presente, porque quiero compartir esto del 2013 con ustedes que creo que les parecerá de lo más interesante. El cilindro de Ciro y la antigua Persia. Trazando un nuevo imperio es un documento de significado histórico único. Cuando se descubrió el cilindro a finales del siglo XIX, los eruditos se dieron cuenta inmediatamente de que el texto era acorde con el relato bíblico, según el cual Ciro permitía a la población judía de Babilonia, a los deportados de Judá y a sus descendientes, regresar a Jerusalén, y apoyaba la reconstrucción del templo allí. El acto de Ciro fue recordado a través de la Biblia, y en la tradición posterior fue celebrado donde los antiguos reyes de Babilonia fueron vilipendiados. Ciro fue aún más afortunado en su legado que este, ya que una segunda tradición reforzó una imagen positiva del rey persa. Xenofón, un soldado griego y erudito que escribió en el siglo IV a.C., produjo una biografía idealizada, la Quiropaedia, o Educación de Ciro. La obra se basaba en la idea de que Ciro, habiendo logrado crear y mantener el mayor imperio jamás conocido, con sus diversos pueblos y lenguas, debía poseer dones poco comunes como líder, y que, por lo tanto, valía la pena estudiar sus éxitos. La Quiropaedia es altamente ficticia, y el Quirus se presenta muy adaptado a los gustos griegos y a las ideas de la virtud, pero Xenofón tenía un conocimiento de primera mano del imperio persa y de la corte de su propia época. Se basó en esta experiencia, y muy posiblemente en los cuentos de la corte persa de Ciro, para producir su relato. Como se presenta en la Quiropaedia, Ciro es un modelo de virtud, y por lo tanto un líder por ejemplo, pero también un astuto estratega militar y político. Este retrato ciertamente ganó importantes admiradores en la antigüedad, notablemente Alejandro Magno y Julio César, quienes vieron lecciones para los gobernantes en el Ciro de Jenofonte. La erudición tardomedieval y renacentista reviviría este papel para la obra, como texto clave en el género de espejos para príncipes, obras con valor didáctico para el buen gobierno. La guía renacentista más famosa para el gobierno, El Príncipe, de Machiavelli, se basó en gran medida en la Quiropaedia. No es de extrañar que Ciro conservara una imagen muy positiva. Una representación del siglo XVI, incluida en la exposición, muestra a Ciro como uno de los 4 grandes gobernantes de la antigüedad. Los otros retratos de la serie muestran a Ninus, el mítico fundador de Nínive, Alejandro y Julio César. Entre los admiradores más recientes de la Quiropaedia se encuentran Montesquieu, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, filósofos políticos democráticos que continuaron viendo un gran valor en la descripción de Xenofón del arte de gobernar como lo practicaba un dictador benévolo. Junto a esta tradición, la imagen bíblica de Ciro como libertador se mantuvo fuerte. Basándose en el poderoso lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento, el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento usa el evento de Ciro entrando por las puertas abiertas de Babilonia como metáfora del Apocalipsis mismo. Aquí hay una caída de Babilonia mucho más dramática y violenta que da paso a la nueva Jerusalén celestial. Esta caída apocalíptica de Babilonia engendró una rica tradición en el arte, en la que las referencias a la política del presente son frecuentes, como en el ejemplo incluido en la exposición.
En tales imágenes, el difamado rey de Babilonia no significa Ciro sino sus predecesores neobabilónicos, o Nabucodonosor, que fue responsable de las deportaciones que originalmente habían trasladado a gran parte de la población de Jerusalén a Babilonia, o el último rey nativo de Babilonia, de hecho Nabónido, pero en la tradición bíblica su hijo, Belsasar. Donde se describe a Ciro es en su papel de libertador en el Antiguo Testamento. Una placa de plata producida por Joan Andreas Telod lo representa presidiendo el regreso a Jerusalén. La importancia de este regreso es enorme, aunque también hay que recordar que muchos judíos eligieron permanecer en Babilonia, marcando el comienzo de 2500 años de tradición judía en Irak. El redescubrimiento del cilindro de Ciro, en 1879, dio un enfoque físico a la admiración por Ciro, y también generó emoción debido a su estrecha correspondencia con la proclamación descrita en la Biblia. El cilindro ha adquirido un estatus icónico en Irán, y también tiene una considerable importancia simbólica en Israel. Hoy, una copia del cilindro se exhibe en las Naciones Unidas en Nueva York. Las afirmaciones de que el cilindro representa la primera Carta de los Derechos Humanos están muy lejos de la realidad. En todo caso, el documento es una declaración de realeza benévola, pero su valor simbólico como icono moderno de la antigua tolerancia religiosa sigue siendo enorme.